Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Eduardo Trujillo Henao, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, del programa de medicina del área de morfología. Hoy vamos a revisar algunos aspectos relacionados con el tema del diencéfalo, específicamente del tálamo. Veíamos que en el embrión el prosencéfalo, la parte más lejana del neuroporo, iba a estar dividido en dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo se va a convertir entonces en los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo que van a constituir lo que denominamos el cerebro. El diencéfalo entonces está en la base entre estas estructuras y el tallo o tronco cerebral. Bien, antes de entrar en el tema, entonces ubiquemos un poquito el tejido nervioso de sustancia gris, que es periférico y está en la corteza, como 2/3 de este tejido va a estar ubicado en los surcos y 1/3 va a estar sobre los giros, o sea, en las partes que van hacia afuera, y esto le permite tener mucha masa encefálica gris en un espacio más pequeño, ¿ya? Entonces eso es lo que denominamos la corteza, y la sustancia gris va a estar dada por las fibras que van a comunicar los giros, como las fibras cortas, o los fascículos que van a comunicar los lóbulos, frontal con el occipital, con el parietal, las comisuras que van a comunicar el lado derecho con el izquierdo, como el centro calloso, como la comisura anterior, la posterior, la avenular. Y acá en esta parte vamos a tener otra sustancia gris que son los que se conocen como los núcleos o ganglios basales. Este sería el lenticular, que está formado por el putamen, el globo pálido lateral y el medial. Acá adelante tenemos el núcleo caudado. Y acá en este sitio vamos a encontrar lo que se denomina como el tálamo, que es el tema que hoy nos convoca. También en medio de esas fibras y tejidos nucleares neuronales vamos a tener el sistema ventricular donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. Bien, en esta imagen entonces vemos un corte sagital. Aquí estaría tallo cerebral, la médula espinal, la médula oblongada o el bulbo, el puente o protuberancia, mesencéfalo, atrás el cerebelo y acá un hemisferio cerebral, y en este sitio estaría el cuerpo calloso que comunica el lado derecho con izquierdo, y debajo va a estar lo que se conoce como el diencéfalo. Este a su vez va a estar formado por el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Estos núcleos de la base, entonces podemos observar en esta gráfica, ya no es un corte sino una gráfica, un dibujo del núcleo caudado que tiene una cabeza, un cuerpo del núcleo caudado, la cola, y termina en la amígdala, que es uno de los núcleos del sistema límbico que se va a ubicar a nivel del lóbulo temporal. La parte medial a este, el tálamo. Y se ha sacado, digámoslo así, de este sitio, porque él está aquí debajo, esta estructura que se llama el fornix. Y precisamente está acá debajo porque es un arco, está debajo del núcleo caudado, y deriva su palabra de fornix, de la palabra fornicar, que también a su vez viene de arcos, que era donde en algunas ciudades antiguas había unos arcos donde se ejercía la prostitución, la fornicación. Entonces por eso es que pareciera como si este fuera el que está encima y el fornix estuviera ahí debajo en una posición de fornicación o de acto sexual. Hacia este lado entonces estaría este cuerpo anterior o pilar anterior del fornix que se comunica con el cuerpo mamilar, que es parte de la estructura debajo del tálamo que se conoce como hipotálamo. Aquí sería este nivel. Entonces luego va a dar los pilares posteriores y va a terminar como la amígdala en el lóbulo temporal en esta estructura que se denomina el hipocampo, porque parece la colita de un caballo de mar, o el asta de Amón, porque parece los cuernos de un carnero. Y Amón pues era ese dios que se
simbolizaba con los cuernos de un carnero. Bien, aquí en color verde, entonces el núcleo caudado, en color azul el tálamo. Esto rojo es el plexo coroideo, que son los vasos sanguíneos y un epitelio que produce el líquido cefalorraquídeo aquí en el ventrículo lateral. Y acá estaría entonces lo que se conoce como el fornix. Entonces termina aquí en el hipocampo, el núcleo caudado termina en la amígdala. Estos son laterales y superiores, y abajo y medial entonces va a estar el tálamo. Y entre los tálamos entonces vamos a encontrar el tercer ventrículo. Bien, entonces aquí estaría el tálamo en color verde y este serían los ventrículos. Bien, aquí estaría el tálamo, tercer ventrículo, ventrículo lateral, con el plexo coroideo que decíamos que es el que forma el líquido, aquí al corte coronal del fornix, y aquí lateral estaría el cuerpo del núcleo caudado. Esta es la estría terminal que está entre el núcleo caudado y el tálamo. En la parte medial, el tercer ventrículo. En la parte lateral, la cápsula interna, que es esa proyección, o sea, fibras que van desde la corteza hasta las estructuras subcorticales, como es el tallo, cerebelo, médula espinal. En este caso se interpone esa cápsula interna entre el tálamo y el núcleo lentiforme, que va a estar formado por el putamen y los globos pálidos. El putamen y el núcleo caudado, cuando se encuentran, forman una especie de líneas de rayas y eso se constituye como el núcleo estriado. Esta sería entonces la cápsula interna, esta sería la cápsula externa, luego el claustrum, luego la cápsula extrema y la corteza del lóbulo de la ínsula. Aquí abajo en el corte, entonces, debajo del tálamo va a estar el núcleo subtalámico o subtálamo. Y hacia el lóbulo temporal veíamos cómo se dirige la cola del núcleo caudado, la estría terminal, la fimbria, que es donde termina o parte del fornix, que sería este que da la vuelta. Y aquí vemos entonces el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Esto que ven acá como un cuerno de carnero, entonces es lo que se conoce como el hipocampo. Muy bien, vamos llegando entonces al tema y veíamos que el diencéfalo se divide en cuatro partes: el tálamo de color rojo, el hipotálamo de color amarillo, el epitálamo de color azul y el subtálamo de color verde. Y al corte, entonces, cuerpo calloso por encima, ¿sí? El fornix, plexo coroideo, el tálamo. Esta estructura que está señalada aquí en el tálamo es lo que se conoce como la adherencia intertalámica, que la posee el 70% de las personas. Bien, aquí debajo entonces estaría el hipotálamo, que va a tener su comunicación con la glándula hipófisis, y hacia adelante va a estar entonces el quiasma óptico, que es el cruce de las fibras de la porción nasal de la retina, de las fibras nerviosas que vienen en la porción nasal de ambas retinas, aquí cruzan derechas a izquierdas. Esta sería la comisura anterior y esto sería el cuerpo calloso. Bien, entonces acá sí tenemos en todo su esplendor el tálamo. Entonces arriba va a estar los ventrículos laterales, que tienen un asta frontal, una temporal y una occipital que no se ve acá, que se va a comunicar por los conductos interventriculares o de Monro, que están relacionados con las fimbrias, y se van a comunicar con el tercer ventrículo, que es este, que sería la parte medial de los tálamos. La cápsula interna sería la parte lateral, aquí estaría el núcleo caudado y el putamen formando el núcleo estriado. Este sería el globo pálido lateral y medial, esta sería la cápsula interna. Bien, aquí tenemos entonces debajo los núcleos subtalámicos y luego pues las relaciones que va a tener con el tallo cerebral. Hacia arriba en esta zona de los ventrículos el cuerpo calloso, y esto sería el septum pelúcido
o la zona lúcida, porque es un poco transparente, que divide los ventrículos laterales. Muy bien, entonces vamos a estudiar esta estructura del tálamo, que su nombre se deriva de alcoba o de cama. Tiene varias almohadas, varios cojines, ¿sí? Que son unos núcleos, pero lógico, acá atrás está una almohada más alta, que viene de la palabra pulvina, que es almohada. Entonces, cuando hablemos de los núcleos pulvinares, nos referimos a los núcleos posteriores. Este va a ser como una central de distribución de alimentos, una similitud así como la central de abastos de una ciudad, donde llegan todos los proveedores con sus cargas de alimento, de carnes, de granos. Allí se almacenan y de luego se van a distribuir. Entonces aquí va a llegar la información del gusto, la audición, el equilibrio, la visión, los sentidos generales como el tacto, dolor, la presión, calor y frío. Va a llegar la información motora, ¿sí? Entonces, aferencias y eferencias, va a llegar esa información motora, va a también proporcionarse una retroalimentación de esa información motora con los núcleos basales y con el cerebelo. También el sistema límbico, que es el cerebro medio, donde están las emociones y parte de la memoria, entonces también se va a relacionar con el tálamo. Todo lo que entra, excepto el olfato, debe pasar por el tálamo. Y de ahí entonces se va a distribuir en los hemisferios cerebrales. De ahí su importancia. Entonces sus núcleos se estudian en muchas formas. Hay quienes estudian 4 grupos. Núcleo reticular, que es este que está por fuera, a veces se le habla como el tálamo anterolateral y a este al posteromedial. Una línea medular interna que va a tener unos núcleos intralaminares, y entre el tálamo y el reticular entonces una lámina externa. A su vez el tálamo va a tener unos núcleos específicos porque se van a relacionar con las áreas corticales primarias. Estas son el área motora 4, el área sensitiva 312, el área de la audición 41-42, el área visual 17, ¿sí? Y unos núcleos que se llaman inespecíficos, que van a las áreas de asociación, prefrontal, parieto occipital, algunas áreas temporales, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos que el tálamo se va a dividir en 3 grandes grupos, uno anterior, uno medial y uno lateral. Y el lateral, a su vez, tiene una porción hacia adelante que cuando estaba el neuroporo sin flejarse, aquí está dirigido hacia la cara, por eso esto se llama ventral, y la otra se llamará dorsal, lateral dorsal y lateral ventral. Así como hay un grupo anterior, pues en la parte posterior van a haber 2 núcleos que son los encargados de transmitir la información visual y auditiva, ¿sí? Parece unas rodillas, entonces se denominan núcleos geniculados, geniculado lateral de la visión y geniculado medial de la audición. Acá otra imagen entonces superior donde está el núcleo anterior, el núcleo medial y el lateral. Y como les explicaba, es un centro de relevo, excepto para el olfato, que si hacemos una imagen aquí vendría el bulbo y el tracto olfatorio. Va a dar una estría lateral, una medial. La medial va a pasar al otro lado por la comisura anterior, y la lateral entonces se va a ir a la zona o la corteza olfatoria entorrinal, que queda en la base del lóbulo temporal, ahí cerca al uncus y a la zona entorrinal, ¿sí? Entonces, todo lo demás, aferencias y eferencias del sistema nervioso, van a llegar al tálamo. El núcleo anterior en general se relaciona con el sistema de las emociones. La parte frontal, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, la personalidad, el talante, ¿sí? Estas conductas, entonces van a estar relacionadas con el núcleos mediales. Y en el grupo lateral entonces va a estar la parte motora, una parte que es consciente y una inconsciente, la parte sensitiva que va a estar dividida en lateral y medial, o sea que es el núcleo ventral posterolateral y posteromedial,
El lateral va a recibir todos los estímulos sensitivos somáticos del lado de las extremidades superiores e inferiores y del tronco y del cuello, la parte medial, eh, cabeza y cuello, por la vía del trigémino, ¿sí? Lemnisco trigeminal, y este va por el lemnisco medio y el lemnisco sensitivo. La parte de los núcleos pulvinares o posteriores, entonces van a zonas de asociación de la corteza cerebral. Entonces ya las zonas de asociación donde va a estar mecanismos un poco complejos, como es la escritura, el cálculo, ¿sí? Algunas relaciones de lo que vemos, qué vemos, dónde lo vemos, en tercera dimensión o no, diferente a lo puntual, pues que iría a la visión, que iría por el núcleo geniculado lateral, que viene pues del nervio óptico, al quiasma, al tracto, al núcleo geniculado, de ahí la radiación óptica al área 17, o el geniculado medial, que va a venir entonces de los núcleos cocleares auditivos que están en la zona del tallo, al colículo que está en la zona del mesencéfalo, a este núcleo geniculado medial, y de ahí a la radiación auditiva que se va a dirigir al lóbulo temporal, al área 41-42. En esta otra imagen, entonces una vista superior, podemos ver en rojo las aferencias y en azul las eferencias de cada una de estas estructuras, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, el núcleo ventral anterior, que lleva la información a la corteza prefrontal, donde se diseñan los movimientos. Le llega información del globo pálido, donde se coordina junto con información cerebelosa, ¿sí? También al núcleo ventral lateral, viene del cerebelo y va a la corteza motora. Entonces de aquí es donde se encarga el cerebelo de aportar la parte de la coordinación. El núcleo ventral posterior, que decíamos que se divide en dos, entonces vendrá información del lemnisco medial, sensitiva de tórax, abdomen, extremidades, y la del lemnisco trigeminal, que va por la vía del quinto par, la parte sensitiva que viene del facial, del glosofaríngeo, del vago, ¿sí? Toda esa sensibilidad que llega entonces al núcleo espinal del trigémino, de ahí al lemnisco trigeminal, para encargarse entonces de llevar la información a la corteza sensitiva 312, y de acuerdo con el homúnculo sensitivo, entonces la sensibilidad de cabeza y cuello. Como hemos visto, el núcleo geniculado lateral, entonces viene del tracto óptico y él se va hacia la corteza visual. Y el núcleo geniculado medial, que viene entonces del colículo inferior, por el brazo inferior a este núcleo, y de ahí a la corteza auditiva primaria, que sería esta que vemos aquí como en color moradito. Muy bien. Entonces vamos a revisar un poquito cada una de ellas. Aquí el núcleo reticular, este es un núcleo que va a tener comunicaciones corticotalámicas y del núcleo reticular al tálamo, las eferencias, es un núcleo que es inhibidor. Entonces él va a tener, entonces entran y salen, este sería el núcleo reticular, entran y salen estos mensajes, y aquí van a estar las neuronas inhibidoras que se van a encargar de hacer ese relevo, y también van a tener comunicación entonces con formación reticular. Los núcleos intralaminares, bien decíamos que están acá entre esta lámina interna, vienen de la formación reticular, de estos sí vienen ya de lo que es el sistema reticular, ¿sí? Formación reticular del tronco, todo lo que son las vías espinotalámicas, trigémino-talámicas, parabraquiales y cerebelosas, y se van a dirigir entonces a las cortezas del cuerpo estriado, del hipotálamo y del tálamo, y tienen que ver con la vigilia, con la atención, la concentración, los cambios viscerales y los movimientos automáticos que los regula el cuerpo estriado, como la marcha, como conducir un automóvil, como montar en bicicleta, ¿sí? Que se vuelven aprendizaje motor. Entonces estos núcleos sí están relacionados con que de aquí para abajo vamos a estar entonces en la parte de sueño, y de aquí para arriba entonces vamos a estar vigentes en vigilia, despiertos.
Bien, el ventral posterolateral, si lo mencionábamos, tiene que ver con la sensibilidad, viene del menisco medio, de los núcleos gracilis y cuneiformes, luego al núcleo ventral lateral posterolateral, y entonces aquí discriminamos vibración, temperatura, presión, propiocepción y dolor. De acá se va a las zonas 321 somestésicas. El posteromedial es el que tiene que ver con cabeza y cuello, por eso la sensibilidad de la cara y el gusto. Y también va a la zona sensitiva. Este es el esquema, entonces un núcleo ventral posterolateral y medial. Lateral y medial, y ahí las áreas de las que se encarga. Bien, este es sobre lo mismo, el lemnisco sensitivo, ¿claro? Grupos cordones posteriores, núcleos gracilis y conejatos, lemnisco y núcleo ventral posterolateral a la zona 312. Bien, sobre la parte de la audición, entonces tenemos la información que viene del núcleo coclear, por eso aquí el cuadrito azulito de la vía auditiva, y se va a dirigir del tálamo hacia la corteza auditiva 41-42. Y la visual entonces va al núcleo geniculado lateral, del nervio, el quiasma, el tracto, al núcleo geniculado lateral, la radiación óptica, a la área visual primaria número 17 y a las de asociación 18 y 19. Aquí podemos ver entonces el lateral a la visión, el medial a la audición como un mecanismo aquí de recorderis. El núcleo ventral anterior y la división lateral. Estos entonces son los que tienen que ver con movimientos, pero ya movimientos más involuntarios, más finos, y sobre todo movimientos que tienen que ver con la parte axial de nuestro cuerpo, o sea, cuello, cabeza, cuello, tórax, que tienen que mantenernos en, en posición y evitar el desequilibrio, ¿sí? Entonces aquí están estos dos núcleos, el ventral anterior y el lateral, en los que intervienen entonces los núcleos de la base y que van a ir a la zona cortical motora, que es la 4, la primaria, y la asociación, que es la 6, donde se planean los movimientos. ¿Ya? Entonces aquí todo tiene que ver con movimiento, zona frontal y los núcleos de la base. Núcleos que, como en este caso, va a venir información de la sustancia nigra, del mesencéfalo, y de aquí va a ir a los núcleos de la base, donde va a darse esa coordinación del movimiento. En la posterior, entonces son las que tienen que ver con la información que viene del cerebelo y que va a ir al área 6 para coordinar los movimientos. Entonces ya no es dirigir la mano hacia un lapicero, sino tomar ese lapicero de una forma armónica, sincronizada y poder hacer trazos detallados. ¿Gracias a qué? A esta comunicación con el cerebelo. Bien, entonces aquí estaría esta, que incluye ya cerebelo. Las otras solamente incluían sustancia negra y núcleos de la base. Esta ya, esto es las tres. Irían acá y a la zona prefrontal. Esta sería la 4, la zona prefrontal sería esta. Número 6. La parte de atrás, entonces el ventral y el anterior y lateral dorsales, entonces se relacionan ya con, como la hemos mencionado en la parte anterior, con sistema límbico. Y vienen fibras del tracto mamilo-talámico, que es donde iniciaba el fornix, que se los mencionaba ahora. Entonces el fornix está donde está el núcleo del mamilar, y hay un tracto que comunica el núcleo mamilar del hipotálamo con el tálamo, que es el tracto mamilo-talámico. Información del sistema límbico, entonces, que tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje. De ahí va a salir entonces al giro del cíngulo, que está en la parte medial del lóbulo frontal y por encima del cuerpo calloso, y en el temporal en el parahipocampo. Entonces hace lo que se llama el círculo de Papex, que va a permitir hacer el retorno. Digamos que cuerpo mamilar, fornix, núcleo anterior del tálamo, cíngulo, luego se va hacia atrás hipocampo, vuelve y regresa y sigue entonces dando el círculo de Papex, que es, por ejemplo, importante para la memoria
reciente. Bien, entonces vemos acá cómo está el núcleo mamilar del hipotálamo, ¿sí? Va al tálamo, al núcleo anterior, de ahí entonces va a la corteza prefrontal, ¿sí? Y esta prefrontal, que sería esta acá arriba prefrontal, entonces va al giro del cíngulo que se va a dirigir hacia atrás y aquí entonces ingresa al hipocampo, entra al lóbulo temporal, regresa atrás por el fornix, da la vuelta por el fornix y vuelve al núcleo mamilar. Muy bien, el núcleo dorsomedial entonces le llega información del lóbulo orbital que es del frontal en la base cráneo anterior, fibras corticotalámicas y de la corteza entorrinal y de la amígdala, que también entonces está relacionado con el miedo, con los temores, con sensibilidad, y van a salir hacia la corteza prefrontal, entonces tendrán que ver con el estado de ánimo, con el talante, y si hay una lesión, pues la persona va a tener mucha indiferencia y un aplanamiento en su estado de ánimo. Bien, ya vamos terminando el núcleo medial ventral, ¿sí? Recibe del hipocampo y de la amígdala informaciones que van a salir hacia el hipocampo y el parahipocampo y relacionadas con el sistema límbico tienen que ver con las respuestas viscerales a las emociones. El núcleo posterior o pulvinar, les decía, es de asociación, entonces le llegan mensajes corticotalámicos de la corteza visual asociativa y va a ir por las filas tálamo-corticales al prefrontal, al cíngulo, a la amígdala y a las parietotemporales, funciones cerebrales como dibujar, como matemáticas, como el intelecto, como el juicio, como las relaciones visoespaciales. Entonces, por ejemplo, una cosa es mirar algo y otra cosa es ubicarlo si está más lejos, más cerca que otra estructura. También para poderlo dibujar, también para hacer cálculos, etc. Muy bien, este sería el tálamo. Debajo estaría entonces el núcleo del subtálamo. Ese tálamo entonces va a tener fibras, radiaciones hacia adelante, hacia el lóbulo frontal, hacia arriba, superiores que van a la parte motora y a la parte sensitiva, a la corteza pues motora y sensitiva, la posterior que iría a la visual y la inferior que iría al lóbulo temporal que tendría que ver con la audición. Bien, y en lo que se conoce como el epitálamo se destaca la glándula pineal, esta que ven acá, que después de la pubertad entonces se calcifica, todo eso tiene unas células que se les conoce como arenocitos. También va a tener hacia la parte superior el núcleo avenular y la comisura avenular. Entonces esta glándula pineal que está ubicada aquí tiene esos cuerpos arenáceos y células intersticiales, unos fagocitos perivasculares. Está relacionada con la hormona melatonina que tiene que ver con la oscuridad y el ciclo circadiano, ¿sí? Regula también la parte hormonal. Esta vía es de retina al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, de ahí al paraventricular del tálamo, a la médula espinal, al ganglio cervical y regresa a la pineal. La vénula entonces tiene un núcleo medial, un núcleo lateral y va a tener aferencias y eferencias al sistema límbico y a los movimientos de los ojos para no perder el equilibrio, la masticación. El subtálamo entonces se relaciona con el movimiento, el equilibrio y la orientación. Ya tenemos ahí el núcleo subtalámico, la zona inserta y los núcleos o campos de Forel. Y cuando hay una lesión se habla de valismo o hemivalismo, que serían movimientos como golpes al aire o como si luchara con un enemigo invisible, ¿sí? Y también está la lesión de la corea de Huntington o de Sydenham. Bien, y el otro tema hipotálamo que corresponde pues a otra disertación, vamos a dejar ahí por ahora para desearles muchos éxitos en sus estudios, a complementar estos temas y a recordar pues que esta distribución del cerebro, una parte anterior y una posterior, aquí más o menos en la mitad, lo que es el diencéfalo, está ubicado el tálamo derecho e izquierdo,
ambos, más o menos de 3 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho, con sus núcleos anterior, medial, lateral, y estos a su vez subdivididos, y los que serán anteriores pues van a tener que ver mucho con estas sensas emociones y la parte prefrontal. Los de la parte lateral tendrá que ver con sensibilidad y motricidad, y los de la parte posterior con la visión, los temporales tendrán que ver con la memoria, con la audición. Entonces tenemos que analizarlos también topográficamente para hacer más fácil el estudio de este tema. Y eso es lo que tenía para decirles y desearles muchos éxitos. Se cuidan y hasta otra oportunidad.